De acuerdo. Entonces, fíjense ustedes, hoy comenzamos un nuevo libro de la Biblia, ¿cierto? Y es un libro chiquito, es un libro que tiene apenas 4 capítulos. En mi Biblia son 4 hojas, porque está grande, pero tal vez en sus Biblias será un par de hojas. Es un libro chiquito y básicamente cuenta una historia. Una historia que se puede enfocar de muchas formas, como muchas historias de la Biblia. Y esta historia de la Biblia tiene de todo, ¿sí? Hay muchos estudiosos que le catalogan este libro como una novela pequeña, porque tiene de todo. Si ustedes de pronto se acuerdan de la historia de Ruth, de pronto es conocida para la mayoría de nosotros, pero si lo tenemos de la memoria y si no, cuenta la historia básicamente de una familia que sale del pueblo de Israel en un momento de la época de los jueces, ¿cierto? Sale a Madián, a otro lugar, sale porque hubo una hambruna en la época, allá mueren todos los varones de esa familia, se queda la mamá, digamos, como viuda con las 2 nueras, se quedan viudas todas. Y la nuera, la suegra, digamos, Noemí, decide en algún momento regresar a su tierra, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que hasta ahí nomás están todos los elementos para una historiaza, ¿cierto? Están todos los elementos para una historia, pero de esas que enganchan, ¿no es cierto? Esas que enganchan. Una novela, pero como diríamos acá, Pep, ¿no es cierto? Tenemos elementos de muerte porque se murieron todas las personas, un tema social ahí porque las personas tienen que huir de su lugar para establecerse en otro, tenemos un tema de familia, porque hay matrimonios, se quedan viudas, después tal. Y después de eso, en términos muy, muy sencillos, lo que pasa es que una de las dos nueras de Noemí, Ruth, la que le da nombre al libro, decide seguirle a Noemí a su tierra. La otra se regresa. Y con Ruth y Noemí llegan a su pueblo de nuevo, pobres, sin tener nada, y la idea de Noemí es decirle, hija, cásate porque que no te puedo dar hijos, cásate. Y le hace emparentar con un pariente de ella, de Noemí. Y el tema después, esto es del capítulo ya 2 y 3. Capítulo 2 y 3 es cómo se conocen Rudy y Boaz, o Boaz en hebreo, se conocen y comienzan a tener digamos, su primer acercamiento. Primero porque Ruth comienza a recoger las espigas, ¿no es cierto?, del campo de Boaz, y él se da cuenta que ella está recogiendo, que es pobre, y comienza a dar más a propósito, ¿no es cierto? Ella regresa con un montón de cosecha donde Noemí le dice, ¿dónde has ido a recoger ahora? ¿Dónde Boaz? Ese es mi pariente. Casualmente ese es mi pariente, quédate ahí y todo lo demás. En el tercer capítulo nos cuentan, en cambio, cómo Noemí se ingenia para que se enamoren, digámoslo así, para que se enamoren y ellos se junten. Y en el capítulo 4 nos cuentan que precisamente el procedimiento que tuvieron que hacer para que sea legal su unión y se conformen, digamos, como tal en familia. Y al final nos dicen que esta historia es relevante porque resulta que la famosa Ruth y Boaz no eran otros sino que los bis o tatarabuelos del famoso rey David. Esa es básicamente la historia del famoso rey David. Aquí nos están contando la historia de la tatarabuela, ¿ya? Y en medio de todo eso hay una historia de romance, si se quiere, hay una cuestión de intriga y todo, ¿sí? Es más, incluso esta historia está súper, súper bien construida, como les había comentado, porque nos da algunas cosas que me parecieron bonitas. Por lo general, digamos, este libro de Ruth, nosotros cuando lo estudiábamos, ¿se acuerdan de pronto en la escuela dominical, quiero decir, o en la iglesia en general, ¿se acuerdan cuando nos enseñaban? ¿En qué libro ¿se acuerdan primero cómo se dividían los libros de la Biblia? ¿Cómo se dividían? Los históricos, Ajá, los proféticos ajá, y poéticos. Poéticos y es poéticas, y poéticas, ajá. me Sí, el profeta pareció mayor. como- No es cierto. Bueno, pero ¿se acuerdan ustedes que también, y se acuerdan también que después cuando vemos también el pueblo judío, el pueblo israelita en su momento tuvo también otra forma de dividir los mismos libros? ¿Cómo le dividían? ¿Se acuerdan? La Torah, Torah, los profetas profetas y y los escritos. famoso Tanaj, ¿no es cierto? Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿cierto? Torah, 5 libros, profetas, que entran varios de los que nosotros llamamos profetas y algunos otros libros que nosotros no llamamos profetas. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, Josué y Jueces están considerados dentro de los proféticos? Y escritos que vienen siendo los libros más posteriores, tipo Salmos, Proverbios y tal. Ahora, pregunta, ¿dónde pondrían ustedes a hierro? Torah no es. Ya, ¿no es cierto? En el Pentateuco no está. ¿En dónde le ponen ustedes?
Si ustedes le pusieran vamos ya. Ustedes, si vamos a la división cristiana, digamos, tradicional, ¿en dónde le ponen? Histórico, ¿no es cierto? Histórico. Y si le vamos al otro lado que tenemos solamente nos quedan o proféticos o escritos, ¿en dónde le ponemos? ¿Por qué escritos? Porque es una historia. Es una historia de lo que aconteció en ese tiempo, ¿no? ¿Es una La historia? historia de Ruth Es la historia de Ruth, y de Noemí. y de Noemí, ajá, y de vos, ¿no? Algo. Algo. ¿No es cierto? Y si dijimos proféticos, ¿por qué proféticos? Porque finalmente todas las cosas que pasan allí estaban apuntando al Mesías. Muy bien, ¿por qué más? O sea, básicamente se ponen proféticos porque ya pasamos, como decir, de un nivel y entendemos de lo que se trata el libro. Ok. Entonces ya sabemos que Ruth era un pilar principal, a pesar de que no era del pueblo, para que venga Yeshua. Muy bien. Entonces, si no hubiéramos sabido eso, escrito. Escrito. Ok. Por eso digo, o sea, si hubiéramos seguido en donde estábamos, escrito, es que no lo veíamos. Muy bien. Pero porque tiene este antecedente con el Mesías, entonces. Eso digo, ahora ya es profético, Profético. sabemos. Muy bien. Porque ya sabemos de qué es lo que va a acontecer después de eso. Ya, por eso le ponemos de profético. ¿No es cierto? O escritos. Escrito. Ya, Para les mí les cuento que no está tan sencillo. Ahora les digo una cosa, en realidad, para que vean que esta pregunta no es tan sencilla, ¿ya? Por lo siguiente, en nuestras Biblias los ponen junto, e incluso les preguntaría a ustedes, ¿después de qué libro lo pondrían ustedes al libro de Jueces? En nuestras Biblias viene después del libro de Jueces, porque el libro comienza en el tiempo en donde los jueces juzgaban. Entonces, como se terminó el libro de Jueces, le ponen ahí el libro de Ruth, ¿no es cierto? ¿Ustedes de pronto por alguna razón les pondrían después de algún otro libro? ¿O antes de un libro? ¿O creen que de ley tiene que ir ahí? ¿Qué creen ustedes? No sé por dónde le pongo, pero no, o sea, los libros no están cronológicamente repuestos, ¿no? Ajá. Entonces tal vez sería como entre los salmos, ¿Puede ser entre los salmos? Ok. porque habla ya del linaje del regalo. Yo le pondría en Cantares. Después de Cantares por ahí. Sí. O sea, en los escritos. Porque Cantares, esos son escritos. Entre los y en escritos. Cantares también es una forma poética, como le describe a Jesús. Ok. ¿No es cierto? Vale, de Por la acuerdo. forma literaria. Ya, ok, perfecto. Sí, ok, ¿algún hermano por ahí? ¿En dónde le pondrían? ¿Y qué creen? ¿Es profético? ¿Es por ahí? ¿En dónde es? ¿En dónde le pondrían? O mejor lo que ya está y no le topemos. Bueno, creo que también le pone después de jueces, porque también vos era una parte como juez. No, Entonces tiene que él redimir a Ruth. bueno, sí, pero no era porque era juez. Bueno, pero era como una autoridad que estaba en Sí, su más pueblo, en su viña, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Alguien por ahí, hermanos, que están conectados? ¿Alguien por ahí? ¿En dónde le pondrían a Ruth y si es profético o escrito? ¿Qué dice? ¿Alguien por ahí? ¿No? Ya mi Josué, no tengo mucho conocimiento de los libros históricos y proféticos. Yo lo pondría por tratarse de una historia de una mujer junto a Esther. Ahí lo ¿En dónde? pondría. Junto a Junto a Esther. Esther. Ah, Sí. muy bien, fíjense ustedes. Una historia a través de una mujer, ¿no? Muy bien. O escrito, entonces. Muy bien, perfecto. Muy bien. Acá me dijeron que le pondrían cerca de Lamentaciones o cerca de Cantares. Fíjense ustedes, esto es un ejercicio muy interesante, porque primero que nos invita a verle la Biblia de una manera más dinámica. Ya, una manera más dinámica, y fíjense ustedes que hay muchas formas de organizarse. De hecho, ¿y por qué hago este ejercicio? Hago porque es útil, porque nos saca del molde, porque nosotros, o lo general, o sea, uno coge este libro, esta edición del libro, y la da por sentado, ¿no es cierto? Y cuando uno le dice, lea la Biblia, uno no se cuestiona si, o sea, por qué llega en ese orden, y ya está, ¿no es cierto? Uno lo da por sentado y ya está.
Pero a propósito, este libro de Ruth me pareció interesante porque, de hecho, en diferentes ediciones y según la información que se fue teniendo a lo largo del tiempo, se le ubicó en un lugar o en otro. Y se le consideró por eso o profético o escrito. ¿Ya? Por lo siguiente, fíjense ustedes. En las ediciones, digamos, de la Biblia, primero debemos decir que este libro es escrito, digamos, en una época, en una época premonárquica, o sea, antes de que haya reyes. Se escribe en esa época, antes de que haya reyes. La tradición le atribuye la escritura al profeta Samuel, al que va a aparecer justamente en el libro de Samuel, el que le unge a David, el que le unge a Saúl, y tal, al famoso profeta Samuel. Sin embargo, no parece ser que sea cierta esa tradición. Según ya les voy a dar. El libro de Ruth tiene algunos detalles lingüísticos muy, muy chéveres, muy lindos. Pero, fíjense ustedes, el estilo, digamos, y la historia de Ruth, y el mensaje, digamos, del contexto del libro de Ruth, nos da para preguntarnos en dónde mismo tiene que ir este libro, y cómo es que se fue armando el canon de la Biblia. ¿Ya? Por lo siguiente, fíjense ustedes. Si yo digo, comienzo a leer el libro, ¿no? Y fue en los días en los que los jueces juzgaban, yo diría, bueno, ya me leí el libro de jueces, lo lógico sería ponerle a continuación, porque parece continuar la historia o estamos en la sazón, ¿no es cierto? Pero resulta que también hubo otra cuestión, y hay gente que le pone, ya hubo ediciones de la Biblia incluso, y la Biblia hebraica que yo tengo, por ejemplo, la Sogartencia, quinta edición, le pone después de Proverbios. Por una razón. ¿Cuál es el último capítulo de Proverbios? Eshat Hayil. Y resulta que ¿a quién se le llama Eshat Hayil? A Ruth. A Ruth se le llama mujer virtuosa, o mujer de combate, mujer de armas tomar. Entonces, fíjense, por esa conexión de Eshat Hayil. ¿Y Eshat Hayil a quién se le llama? ¿Perdón? No, después de esa pregunta. Mujer virtuosa. Ajá. Sí, exacto. Entonces, ese contexto que está describiendo a mujer, digamos, de armas tomar y la mujer, ¿verdad? Eso conecta mucho con Ruth, porque a ella se le llama Eshat Hayil. Entonces, fíjense, a mí ni por aquí, pero la Biblia hebraica le pone ahí. De hecho, yo cuando comencé a leer ahí en la Biblia, terminó Jueces, me esperaba encontrar Ruth ahí, como en nuestro canon, y resulta que sigue a primero Samuel. Y Ruth tuve que ir más adelante, cuando sería el rodaje, más adelante a Proverbios, y paso Proverbios, y que me encuentro con Ruth ahí. Digo, ¿cómo así le ponen después a Ruth? Y dicen, claro, porque es que así como acá tiene una razón histórica para ponerse después de Jueces a Ruth, acá hay una razón de lingüística, literaria, de contenido, ¿ya? Que le ponen después de que describe la Eshet Hayil, te cuenta la historia de una Eshet Hayil, de una mujer, exacto, de una mujer virtuosa. Entonces le conecta así de una forma muy bonita. Ahora bien, más allá de eso, digamos, no es, digamos, esto, no es que quiero decir que sea así, ¿no? Lo que quiero mostrar con esto es que precisamente la Biblia y los libros de la Biblia, como estos chiquitos especialmente, tienen una versatilidad muy fuerte y que cuadra, o sea, tiene total sentido si es que lo analizamos después de leer el libro de Jueces, como después de haber leído, digamos, el último capítulo de Proverbios. ¿Sí? O sea, podemos considerarle tanto profético, como decíamos, como un escrito. Y además, una cosa más también importante, se le puede también considerar como escrito por por una razón. Lastimosamente en español parece una historia, ¿no es cierto? Pero si lo leyéramos en hebreo, resulta que suena muy diferente. Y hay todos los estudiosos coinciden en lo siguiente, y esto les quería contar. Muy pocas veces nosotros nos preguntamos cómo es que llegó este libro a ser el libro que conocemos. Como les decía, nosotros nos entregan, si uno va a la librería, dice, debe una Biblia. El hombre dice, bueno, escoja la versión, el color que más le guste, si quiere un estuche, y tenga. Y ya está. Pero nadie se preocupa por ver, nadie le pregunta, oiga, yo sí sabe quién escribió el libro de Ruth, o quién escribió, en qué tiempo se escribió, en qué estilo, nadie le pregunta eso. Y cuando nos sentamos a leer, nos enteramos a partir de lo que dice ahí en nuestro idioma. Y ya está, y Dios habla, y es cierto. Pero fíjense ustedes que Dios ahora nos ha permitido tener herramientas para darnos cuenta de unas cosas más. Resulta que cuando uno estudia el libro de Ruth en hebreo, ¿ya? Y los más estudiosos, se dan cuenta de una cosa. La forma de composición de este libro no es
que una vez alguien, el profeta Samuel, estaba con un tiempo, digamos, libre, y Dios le inspiró y le puso a escribir el libro de Ruth. Y salió el libro de Ruth. No es así. El libro de Ruth fue escrito en la época sí premonárquica, antes de que haya rey en Israel, pero fue escrito en lo que dicen los estudiosos es un alto nivel de prosa, o en un alto nivel de prosa y además con rítmica. Esa era la palabra, ¿verdad? Alto nivel de prosa rítmica. ¿Por qué? Porque cuando uno lee en hebreo, sin querer se da cuenta que las sílabas van cuadrando y son como armadas de forma de poema. Ajá, como si estuviéramos leyendo cantares, más o menos, que es un poema, o si estuviéramos leyendo un salmo, que es como que van teniendo una cierta métrica. Porque cuando uno escribe prosa, uno no se interesa en que cuadren las sílabas, los acentos, la sonoridad, uno cuenta la historia. ¿No es cierto? Lo que pasa en español aquí. Si nosotros leemos aquí en español, nos cuentan la historia. Pero lastimosamente con la traducción ya se pierde en este tema de la sonoridad, el conteo de sílabas y las cosas. Y resulta que cuando hacen el estudio, digamos, literario de esta parte de Ruth, se dan cuenta que hay una buena parte que es un poema. Y la pregunta es, si es que esto fue de la época de los jueces, o sea, fíjense que estamos hablando de 400 años por ahí antes de que haya el rey David, y eso se escribió antes de que haya el rey David. Estamos hablando de un tiempo de unos 100 o 200 años, digamos, en los que existió la historia hasta que se escribe. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes, ¿cómo es que se conserva? Esa es una pregunta que se hacen los que estudian mucho ya a profundidad este tema lingüístico, y se preguntan, ¿cómo es que una historia se puede conservar con tanto detalle a lo largo del tiempo? Cuenten ustedes cualquier historia, una historia, cuéntenme. Y vayan y pidan que después los que escucharon la cuenten. Y después pidan que esos terceros que escucharon la sigan contando y así durante generaciones y generaciones y generaciones. ¿Creen ustedes que va a llegar la misma historia? No. Ahora, una pregunta. Si ustedes quisieran, ¿ya? Si ustedes quisieran preservar una historia, ¿no es cierto? Sin perder los detalles y más que nada que se acuerden con las palabras, con los detalles y todo lo demás, ¿qué harían ustedes? Ya, y escribir no es una opción. Escribir, grabar. No, pues en esa época hay que grabación. Mandarle un audio por WhatsApp. La época de Ruth. Exacto, hacerle poema. Hacerle poema, porque es más fácil hacerle canción, o sea, recordar una canción que recordar la historia con las palabras, y fue y existió y salió y comió y fueron dos y fueron tres y tal, 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 tal. En cambio, cuando se le hace canción, cuando se le hace poético, es más fácil que la gente se acuerde de toda la tradición y lo sepan y lo reciten como una canción, como un recital, como una recitación, como un poema. Es mucho más fácil. Y por ejemplo, hay muchas partes en donde se evidencia mucho más. Los primeros versículos que Dios mediante serán los que veamos hoy. Los primeros 5 son como un prólogo, una introducción que tiene. Eso sí está en prosa. Eso sí fue y pasaron, vinieron, tal, tal, tal. Pero a partir del versículo 6 comienza a retomarse en hebreo se ve más la parte de verso, que se escribe en verso, que se escribe diferente. Especialmente lo más bonito y lo más interesante que se ve es que esta frase que le dice Ruth, ¿no? De yo te seguiré y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, esa parte es un verso hermosísimo en hebreo. O sea, se nota la métrica, se nota que eso era un poema, eso fue escrito, digamos, de hecho canción, por así decirlo, ya, y que eso fue lo que se transmitió y se transmitió y se transmitió y se transmitió, al punto de que al momento en que este libro fue escrito, eso solo fue compilado y se libró. Entonces se compuso así el libro. Y mucha parte de esto, digamos, tiene unos aspectos bien simpáticos. En español, como les digo, se pierde lastimosamente. Otra cosa, por ejemplo, súper interesante, es que ustedes ven que aquí hay dos personas, dos figuras mayores que hablan. ¿Quiénes son? Adultos, ancianos, digamos, o grandes. Noemí, ¿y quién más? Y vos. Porque no era joven, exacto, no era joven. No, tampoco viejo, pero era mayor. ¿No es cierto? Exacto, ya era adulto. Ya era grandecito, exacto. Exacto. Entonces ya era un hombre adulto. Ahora, fíjense ustedes. ¿Saben que tiene una característica muy bonito este libro? Muy bonito este libro, porque cuando hablan todos, ¿ya? Se habla en un hebreo, digamos, más a esa época. Pero cuando habla Ruth, o cuando habla Noemí, o cuando habla vos, se utiliza un hebreo más arcaico.
Es bien interesante ver eso. Es como que si, por ejemplo, nosotros escribíamos un libro y cuando hablen los mayores, escriban como, y comiencen a hablar como que vosotros o alguna cosa así. ¿Ya? Y cuando hablan los demás, hablan normal, hablan como nosotros. Así. Entonces tiene esa característica lingüística aquí, que es muy bonita verlo. A Noemí hablando con otro hebreo, digamos con hebreo más antiguo, y a vos también. Que eso es y ya les digo, aquí no, lastimosamente, se pierde en el español, pero es algo muy bonito. Segundo, que, bueno, siempre digo segundo, bueno, otra cosa. Otra cosa es que hay unos aspectos muy bonitos respecto de los nombres, ¿ya? Por ejemplo, los nombres que se utilizan acá no necesariamente significan algo, sino que posiblemente lo que hayan sido es escogidos a propósito por sonoridad, para que se acuerden, ¿ya? Así como hay algunos nombres que nos quedan porque se juntan y se hacen como sonoros, como sonoros. Por ejemplo, aquí los dos hijos de Noemí, los que terminan muriendo, ¿cómo se llaman? Kelión. ¿Riman o no? Mahlón y Kelión. Riman. Entonces eso se queda en la memoria. Independientemente de que hayan significado, porque los significados son controversiales. O sea, no se sabe bien qué significa, quiero decir. Más allá de eso, quedó en el oído el Mahlón y Kelión. Mahlón y Kelión. ¿Ya? Y quedó eso. Igual la otra, Ruth y Orfa, Naomi, Noemí, el Abimelech y el Boaz. O sea, fíjense que ustedes que son como 5 o 6 nombres que se aprenden en toda la historia. Y ya está. ¿Ya? Digamos, otra característica de este libro es que se llama en hebreo, como dato nomás, se llama Megilá. Es una Megilá, es la Megilá Ruth. ¿Qué es una Megilá? Megilá no es otra cosa sino un rollo chiquito. Rollo chiquito. Porque ustedes comparan con cualquier otro libro, es un libro chiquito. Y estas Megilot son 5 o 6 Megilot. A ver, si no me acuerdo, y ahí me perdone si no digo en orden y digamos correctamente, pero el uno es Ruth, la otra es Esther, Lamentaciones, Cantares y me falta alguno. Ruth, Esther, ¿ya dije? Ruth, Esther, Lamentaciones. Creo que no es Proverbios, no, Megilot no es. Eclesiastés. Eclesiastés, exactamente, Eclesiastés. Es de Eclesiastés, Eclesiastés, Cantares, Ruth, Esther y Lamentaciones. Son los 5 Megilot que hay. O sea, son las 5 historias chiquitas, rollos chiquitos. Y casualmente cada uno de estos se suele leer en alguna fiesta. Por ejemplo, este libro de Ruth, esta Megilá de Ruth, se lee adivinen en qué fiesta. Shavuot. ¿Por qué? Por la cosecha de la cebada. Exactamente, porque estaba pasando en esa época, en la cosecha de la cebada, estaba pasando esta historia. Entonces, más o menos en un mes, lo que sería en adelante, en un mes, 2 meses casi, estaría pasando esto. ¿Ya? O sea, más dicho, no el inicio, obviamente, sino los capítulos 2, 3. Eso estaría pasando en esa época, ¿sí? Entonces se lee en esa época. Y se dice que son 5 Megilot precisamente porque son lecturas chiquitas que se leen en las fiestas. Esther se lee en Purim, Lamentaciones se lee, si no estoy mal, en el 9 de Av, en el ayuno, alguna cosa así que se hace. ¿Qué más era? Cantares se lee, si no estoy mal, creo que en sí, creo que en Yom Kippurim, en Sukkot, creo que se lee así en Sukkot, ajá, en Sukkot y en Pesach se lee Eclesiastés, ajá, entonces de la Megilá de Eclesiastés. Y tal. Entonces, fíjense ustedes que ahí pega también esto, entonces es interesante. Ahora, además también como estilístico, como les digo, es muy interesante el lenguaje con el que se escribe. En hebreo, lastimosamente aquí en español se pierde, pero tiene muchas formas, digamos, de saber en qué época fue escrita, ¿ya? Porque hay mucho dilema, digamos, a veces entre los estudiosos de cuándo fue escrito un libro, ¿ya? Y hay algunas razones que algunos les invitan a pensar que este libro fue escrito más bien en una época después del exilio, ¿ya? Una de las razones es ¿por qué? Por el lenguaje, precisamente. Porque resulta que algunos identificaron algunas palabras influenciadas del arameo, que el arameo era el idioma que se hablaba en Persia cuando fueron dispersos. Entonces, algunos libros, la mayoría de libros de la Biblia, incluso que se escribieron después del exilio de Persia, que se fueron para allá, tienen muchos arameísmos. El mayor ejemplo es Daniel. Daniel se escribe después de esa época y ese libro, partes está en hebreo, partes está en arameo. Crónicas tienen muchos arameísmos.
Habacuc, Sofonías, esos últimos profetas están bastante llenos de arameísmo, o sea, de palabras del idioma, de otro idioma, digamos, de donde se fueron. Y aquí en el libro de Ruth resulta que algunos se encuentran algunos, pero enseguida son descartados, ¿ya? Porque tienen en realidad otras raíces, otras razones. Y lo que quiero decir con esto es que el libro de Ruth, 100% seguro, digamos así, que fue escrito antes de que haya rey en Israel, ¿ya? Y que fue escrito a partir, eso es interesante, que fue escrito a partir de poemas ya existentes, ¿ya? Eso es lo bonito, y que se recogen acá, ¿sí? Eso es lo más bonito. Ahora, algunos, en cuanto a la composición, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta del capítulo 4, versículo 18, al final, que es esta historia de que nos cuentan la genealogía de Fares, ¿no? Hasta llegar al rey David. Algunos sugieren que no es parte de la historia original, ¿ya? Sino que es como un apéndice, como un apéndice. Tiene lógica, y es muy lógico, porque esa última parte, o sea, cuando ustedes leen hasta el 17, ya, claro, ya se acabó la historia como tal de Ruth y Boaz. Y si ustedes cortan ahí la historia, se entiende perfectamente, no queda nada inconcluso. Y con ello, lo que se ve es que los 3, 4 últimos versículos, 18, 19, 20, 21 y 22 versículos, son un apéndice, que lo hicieron precisamente para conectar con la historia del rey David. ¿Ya? Ahora bien, esta historia también se preguntan, a veces algunos se preguntan, si es realmente una historia 100% original, si es que realmente pasó, o si es que fue una historia inspirada en algo. ¿Ya? Y si ustedes les preguntara, y él les preguntara ahí, esta historia de Ruth, con todo lo que pasa, ¿se parece a alguna historia que haya pasado en la Biblia? Pues, o no, o en algo. ¿Hay alguna historia? ¿Qué creen ustedes? ¿Ninguna? ¿100% original, no fake? Están rebobinando ahí. ¿Sí? Ya les puse a pensar. O que hay algún tema de Levirán, de la ley de Levirán. Y que se hayan muerto. María Magdalena. No. No, los hijos de Judá. Judá y Tamar. Judá y Tamar. Muchas gracias. Ah, iba a decir, digan. Exacto, Judá y Tamar. Algunos sostienen que esta historia está altamente inspirada en la historia de Judá y Tamar, porque tiene algunos elementos semejantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Antes de ello, Judá se separa de sus hermanos y se va a habitar a tierra extranjera. Casualmente acá también, Abimelech se separa de la tribu donde estaba y se va a vivir con los moabitas. Segundo, también se da un tema de que se casan con extranjeras, porque Tamar no era, se casa con una extranjera. Y resulta que las que se casan con la extranjera, los maridos no. Y ninguno tiene descendencia. Y ahora tiene que la mujer buscar cómo levanta descendencia. Fíjense ustedes, ¿cómo se diría? El guión es parecido. Sin embargo, hasta ahí queda. Porque en realidad, ya si vamos a los detalles, no es igualito. No es igualito. Casualmente también es una familia de la tribu de Judá, tal, pero no es exactamente una réplica o, si se quiere, una actualización. O sea, lo que algunos sugieren es, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, esta novela de Betty la Fea. ¿Han visto? ¿Han escuchado? Sí. La colombiana. Exacto. ¿Cuál versión? ¿No es cierto? Exacto. ¿Cuál versión? O sea, eso algunos suponen, porque es como que, o sea, Betty la Fea, por poner el ejemplo que conocemos, fue la original fue la colombiana, pero después se reeditó a la mexicana, a la persa, a la hindú, a la no sé qué, y hay como 20 versiones de esa cuestión. Y cada vez le van actualizando. Entonces ya hay una Betty del 2017, de no sé qué, de no sé cuánto, le cambian ya de nombre y todo lo demás, y van actualizando la historia. Tiene el mismo, digamos, mensaje, ¿no? De la chica que no es tan agraciada, es inteligente, el jefe mandó que se terminan enamorando, la chica al final se transforma y tal. O sea, la historia, digamos, el condumio en general es del mismo, pero lo que van cambiando son los detalles. Ya no es en una empresa de costura, es en otra empresa, no sé qué, ya no es en Bogotá, es en Nueva York, las cosas por el estilo. ¿Ya? Eso es lo que algunos sugieren que pasó acá. ¿Ya? O sea, que fue la historia de Judá y Tamar, pero
reeditada, reactualizada. Pero en realidad no. Si en realidad se ve aquí, resulta que esto también da muchos detalles que son importantes, porque cuando se reedita la historia, resulta que se presenta a una sociedad israelita que ya no conoce de la ley. Y que si hubiera sido editada, digamos así, habría señales un poco más, digamos, de similitud, pero no lo hay. No hay esas señales más allá de estas cuestiones de levirato. No hay más. Y es una historia autónoma y que refiere a algo que efectivamente pasó, ¿ya? Y que además, como les decía, tiene algunos detalles lingüísticos, lo del poema, lo de todo lo más, que da a intuir que sí pasó esta historia, ¿ya? Que no está reeditando nada y que describe, como les decía, elementos propios de esa época, como este, por ejemplo. Sí, siguen. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el versículo, en el capítulo 4:7 de Ruth. Ya, ahí por ejemplo dice, no, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, todo cante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Está hablando de lo de la redención de la mujer y todo lo demás, ¿se acuerdan? Pero fíjense ustedes cómo lo relatan aquí. Había ya desde ese tiempo una costumbre, pero si vamos a Levítico, resulta que eso no era costumbre, eso era ley. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, este detalle así como tal, el tema de que las personas no vayan y todo lo demás, dan una idea de cómo estaba la sociedad en esa época. O sea, se está describiendo a una sociedad que no conocía mucho la ley. Y lo que hacían, o sea, coincide mucho con el estatus de la gente en el libro de Jueces. O sea, que cada cual hacía lo que mejor podía. ¿Ya? Y que algunos aquí hicieron bien como Ruth, como Noemi, pero la mayoría no. Incluso cuando lo hacen, es por providencia, digamos, porque Dios de alguna manera está guiando todo detrás, ¿no es cierto? Pero no porque estén realmente conscientes, hay una escuela y enseñanza, o sea, no, es porque realmente Dios está tan misericordioso que guía por detrás los pasos, ¿ya? Pero fíjense, se describe una sociedad en decadencia, básicamente. Una sociedad en decadencia. Entonces, eso básicamente con el libro de Ruth, en términos así muy general. Es un libro chiquito, un libro cortito, si ustedes lo leen así de manera lenta, en media hora se leyeron el libro. Ya, y si lo leen rápido, en 10 minutos se acaba el libro. Ya, es una historia apasionante y además que uno incluso se identifica. Eso es una de las virtudes también, no olvidamos. Cualquier persona que lea la historia se va a identificar con alguno de los personajes, que eso es algo que pocas historias logran. ¿Ya? Si ustedes lo ven, se pueden identificar o bien con Noemí, bien con Ruth o bien con vos. Se pueden identificar. Y además lo interesante es que en cuanto a la composición de la historia, cada uno tiene su personalidad. O sea, no son personajes huecos, como en otras historias, no sé si también pasó, o sea, personas que uno no sabe por qué es así, por qué obra así, sino que cada uno tiene su personalidad y es coherente y todo así, está como que bien construida la historia, ¿ya? Entonces, fíjense, eso les quería compartir en términos generales respecto de todo esto. Ahora, cierto, les comentaba una cosa más. Este libro, fíjense ustedes, estuvo en algún momento en discusión en el siglo, creo que cuarto, quinto antes de Cristo, tercero antes de Cristo, cuando los sabios de la época se comenzaron a preguntar qué libros deben incluirse en el canon, o sea, qué libros se leen y cuáles no, básicamente. Entonces se preguntaban entre algunos del libro de Ruth. Sin embargo, cuando se estaban preguntando esto de si entra o no entra, en realidad el énfasis se puso en el libro de Esther, más en el libro de Esther y no en el libro de Ruth. El libro de Ruth es como que se dio por sentado que sí entra, el canon, ¿ya? Especialmente porque aquí, por ejemplo, sí se nombra el nombre de Dios, el famoso Dios Jehová, como le traducen aquí Jehová. Aparece el nombre de Dios y detrás de todo, si ustedes se dan cuenta, esta historia, una forma muy bonita de verlo, es esa, o sea, describe esa historia, ese momento en el que uno pensaría que la protagonista es Ruth, pero no. Si lo vemos más en el fondo, el protagonista de todo esto, el que guía todo es Dios. ¿Ya? Y eso es algo muy bonito, verle a Dios como el protagonista de esta historia. Aunque el libro se llame Ruth y aparentemente cuente la historia de una mujer, en realidad está mostrando cómo Dios, aunque no esté así presente y no haya dicho, y el Señor se apareció a Booz y le dijo, no, o Dios le apareció a Noemí y le dijo, aunque no hay eso, detrás vemos que está Dios guiando los pasos de Ruth, de Abimelech, de Booz y de todo lo demás, y está guiando todo eso. Por ejemplo, el punto clímax de la historia en donde vos quiere redimirle, pero hay alguien antes en la cola.
Entonces es un momento de tensión que a nosotros nos deja así como que, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ahí en ese momento si quisieran hacer una novela televisiva, ahí va el corte de capítulo. Ahí va el continuará. Porque es un tema de, hay otro, yo quiero, pero hay alguien ahí. Y ahora, entonces uno se interesa en la historia y después va el otro como le dice, no, pero tienes que también llevarte a la mujer, no, la mujer ya no quiere, entonces dame tu zapato y hagamos todo, vente, vente, y todo el tema. Entonces hay un tema así de que detrás de todo está guiando Dios. Sí lo vemos, detrás de todo eso está guiando Dios hasta que al final se casan, tienen un hijo, y la Noemí termina siendo consolada. Es algo bonito, porque acá ha perdido a esposo, hijos. No, la que se consuela es Noemí, porque termina ella asumiendo al niño de Ruth. Es una cosa hermosísima. Y eso, como les digo, es una historia de que el protagonista termina siendo el Señor. ¿Ya? Entonces, fíjense, es una historia sumamente interesante, bien linda, es chiquita. Tal vez no nos demoremos mucho en estudiar todo este libro, pero hay mucho condumio, digamos, hay mucho condumio, hay muchos detallitos y cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece si vamos ya entrando a los primeros versículos de Ruth? ¿Sí? Sí, esto nomás solo la introducción. Ya, entonces veamos si es que hoy avanzamos un poquito. Sí, creo que es rollo. No es el rollo, no, pero es como de la palabra galá, de revelación. No sé, es de rollo, de enrollar. Sí, 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 pero de O sea, enrollar, claro, es de enrollar, es de rollo. no de revelación. O sea, si usted quiere ponerle en el sentido, ¿cómo es? Pero no es tanto, ¿no? Podría Se ser, traduce a los megilos como rollos, ¿no? claro, porque son enrollados. Pero galá también es. Claro, es desenrollar o revelar. Ujú. Por eso digo, no estar apuntando que estas megilot es como que dicen, no son solo poemas, sino miren que hay También hay, claro. una Ahora, revelación. ahora, si lo ponemos así, todo sería Megilot, porque en todos hay. O sea, en cualquier libro para eso es la Sí, Biblia. pero es como que tal vez estos se tendrían a ver como cuentitos, historias. Claro, esa es la virtud, o sea, Pero- esa es la virtud, exactamente. Diciendo, sí, pero no hay más que solo el cuento. Exacto, digamos, o sea, no le tomen como, es una lecturita, es un libro de cualquier cosa. No, sino que en realidad, si te pones en serio, en realidad hay un montón de cosas aquí que ver. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora, también hay muchas formas de entender la libro de Ruth. Algunos suelen ponerla de una forma muy simbólica, como entender que Noemí es como que la nación de Israel, que está desgastada, cosas por el estilo. Luego Ruth es la nueva, la extranjera, ¿entiendes? La extranjera que viene a ser adoptada y de pronto se conoce con alguien del pueblo, que de quien sale finalmente el que sería el Mesías, y todo más como una figura así. Y sí, en verdad se puede hacer, digamos, de ello, pero en algún momento toca como que forzarle la interpretación como para que cuadre, para que corra. Entonces, una forma más sencilla es ver cómo es que Dios tenía el control de todo. Así es, así. Cómo Dios tenía el control de todo en esta historia, en medio de un momento en donde todo era caos. ¿Ya? Que dicho sea de paso, a veces uno piensa en el caos, eso aprendí recién, o lo recuerdo decir. A veces uno piensa en el caos como en donde no hay reglas. No, en realidad el caos es una cuestión de percepción, ¿ya? ¿Por qué? Porque el caos, o sea, por ejemplo, ustedes han visto un reloj de arena o una cosa así, eso es un entorno caótico. ¿Por qué? Porque uno, si yo le pregunto, este granito de arena, ¿en dónde va a caer? ¿Ustedes qué dicen? No sé. De que cae, pero no sé. Y si yo les dijera, les pintarían estos granitos de arena y le doy la vuelta al reloj, ¿no es cierto? Y eso cae, ¿no es cierto? Uno diría, eso es caótico porque no sé en dónde va a caer las cosas. Entonces, el caos, visto desde una perspectiva matemática y casi física, es cuando la persona no conoce todas las variables. Hay un orden, pero no se conoce todas las variables. Si uno conociera todas las variables, uno supiera en dónde va a caer el granito, dónde va a caer, cómo se va a pensar. Pero el caos no es falta de normas. Es lo que quiero decir. El caos, en realidad, o lo que nosotros llamamos, o que normalmente nosotros llamamos caos, es cuando hay un descontrol. Pero en realidad no. Caos es cuando no se conocen todas las variables. Porque cuando alguien conoce por qué pasa todo eso, entra y lo pone en orden y lo maneja. ¿Ya? Hablando del Génesis 1. Exactamente. Eso era caos, porque no se conocía
todas las variables. O sea, si uno entra ahí y uno encuentra ahí todo hecho un desbarajuste, pero en cambio Dios conocía todas las cosas y comenzó a ponerlas en uno. Fíjense ustedes, es un entorno caótico hablando así. No es cuando no se sabe, este hecho, no. Un caos en realidad es cuando no se conocen todas las variables. Ajá. Eso básicamente. Entonces, por ejemplo, en nuestros trabajos nosotros entramos a un entorno de caos, porque uno le contratan chévere, pero cuando entra y esto cómo funciona, ¿no es cierto? Uno no conoce todas las variables, pues así. Pero cuando uno ya entra, se informa, se conoce. todo, entonces ya sabe cómo funciona. Y aunque todas las cosas estén trabajando al 1000, pero uno sabe cómo funciona. Ya no es caos. Fíjense ustedes. Entonces, la cuestión es conocer cómo funcionan las cosas. Y en función de eso se puede ir arreglando, etc. ¿Sí? Familia Gordón, estaba levantando la mano hace un ratito. Yo, Josué, tengo una duda, una pregunta. Sí. Quisiera saber el significado de los nombres de los hijos de Noemí. Ahora vamos. La duda nada más. Sí, ahora vamos. Justamente, allá vamos. Muy bien. La sugerencia no les ponga que esto. Sugerencia. Pueden ponerle el nombre de las damas, el nombre de las mujeres son muy bonitos, el de los hombres no tanto. Ya, vamos a ver. Entonces, fíjense, ya desde el inicio tiene una forma muy particular que a cualquier persona que haya leído al menos la Torá en esa época ya le hubiera hecho eco, porque comienza con estas palabras. Dice, voy a decir como dice en hebreo, dice, Vayehi, Viyemei, ¿cómo es? Shefot Hashabtim. Dice, y fue Vayehi, ¿qué libro se acuerdan que se llama así? Ninguno. No, ese es Vayikra. Ay, perdón. Ninguno se llama así. Pero muchos libros comienzan con esto, Vayehi, que literalmente en español significa y fue, y pasó, y hubo. Aquí le ponen y aconteció. ¿Ya? Entonces, fíjense, es una forma muy literaria muy interesante de cómo comienzan las cosas. ¿Ya? Dice, y pasó. Entonces, fíjense, si ustedes van a comenzar un libro, no comienzan con y pasó, porque ya me da una historia comenzada. ¿Se dan cuenta? O sea, no es como que había una vez, ¿no? O sea, con eso comienza una historia de ser, pero aquí comienza con algo como que ya se presupone, y pasó. O sea, algo ya, y punto seguido, y pasó. Me explico de una forma bien, bien interesante de cómo hacerlo. Dice, y fue en los días que, ahí no dice gobernaban, que juzgaban los jueces, dice, hasta ahí. Y después otro le dice, Vallejí, y fue, o hubo, hambre en la tierra. ¿Ya? Y aquí fíjense ustedes, aquí ya nos da mucha información para comprender la Biblia, porque cuando en la Biblia a veces se utiliza la palabra la tierra o la frase la tierra, se puede dar a entender muchas cosas. ¿Qué entendemos ahorita si yo les digo la tierra? Si yo le digo, Lilibet, me voy a la tierra, ¿a dónde me estoy yendo? Exacto, ¿a dónde me estoy yendo? Y mi esposa dice, no, a la Tacunga, porque la tierra se le toma como que, por mi tierra, ¿no? Me voy a la tierra. ¿Qué más puedo decir? Si es que alguien dijera, voy a la tierra, o vengo de la tierra, Que ha estado en otro planeta. que está en otro planeta, estoy en Marte, me voy a la tierra. Muy bien. ¿Qué más? Me voy a la tierra, me voy a trabajar al campo. Me voy a la tierra, ok, me voy al campo, ¿no? Vengo de mi tierra, ya, ok. Ajá. Pero si solo digo eso de la tierra, no sé. O sea, dame más detalles para entender, ¿cierto? Pero resulta que aquí es un lenguaje ya conocido, no hace falta explicar. Entonces aquí fíjense, cuando en la Biblia, en la mayoría de la Biblia, por no decir la gran mayoría de textos de la Biblia, donde aparece esta frase, la tierra, ¿a qué creen que se refiere? A la tierra de Israel, al territorio de Israel. Eso es, exacto, es la tierra, en el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico es ese. Por eso es que a veces en Apocalipsis, por ejemplo, dicen, y vi que subió una bestia de la tierra. Guiño, guiño. Exacto, subió una bestia de... Exactamente. Y dice, cuando vi una bestia que subió del mar, lo contrario a la tierra, que es el mundo,
dragón. Claro, o algunos dicen de la tierra, creen que es del mundo, o sea, el sistema. Claro. No, O hay sea, que entender. sale literal de la O que algo sale ahí, ¿no? Es una abominación, es un monstruo. No, entonces fíjense, este tipo de textos nos ayudan un montón a entender el lenguaje que manejaban las personas. Entonces, cuando decían la tierra, nadie tenía que decir la tierra de Israel. Ya se sabía que la tierra era eso, era la tierra de Israel, el territorio en ese tiempo habitable. ¿Ya? Entonces, fíjense, hubo hambre en la tierra. Y dice, y un varón de Belén, ¿no es cierto? Un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Ok? Fue a peregrinar. Ahí dice, ¿qué dice? A morar. Ahí no dice así, ahí dice Lagur, donde aparece la palabra Ger o Gershon. ¿Se acuerdan del hijo de Moisés? Gershon, o Gerson, que le ponen Gerson, que significa peregrinar, es decir, que se fue a ser un residente temporal allá. O sea, que no es que se fue de viaje, sino que era una persona no oriunda de un lugar que estableció su residencia ahí. ¿Ya? Eso es un Ger. Entonces él fue a peregrinar, a ser residente allá. ¿Sí? Y dice, en los campos de Moab, él y su esposa o su mujer y sus 2 hijos. Dice, el nombre de aquel varón era Elimele, y el de su mujer era Noemí, en hebreo se dice Naomi. Naomi. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, ¿ya? Y Kilión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí o esposo de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta ahí. Ahora, fíjense ustedes, esta historia, como les decía, estos primeros versículos nos cuentan la historia, nos dan una introducción a todo lo que va a ser, que es necesarísimo para comprender por qué después Noemí hace lo que hace, por qué Ruth hace lo que hace. Entonces es muy importante esta parte de la historia. Ahora, fíjense ustedes. Si quieren, comenzamos por el tema de los nombres. ¿De acuerdo? El tema de los nombres, muchas gracias. El tema de los nombres es muy interesante, porque por lo general, y eso les doy un tip, ya les doy un tip. Cuando uno comienza a estudiar a partir del hebreo y todo aquello, uno se da cuenta que algunas palabras tienen significado, algunos nombres, ¿no es cierto? Y a partir de ello es a veces muy fácil caer en la tentación de a partir de esos nombres comenzar a dar explicaciones o intentar dar explicaciones, ¿no es cierto? Y de hecho eso es una práctica aprendida del pueblo judío, porque dicho sea de paso, muchos de estos nombres no se sabe de dónde vienen, o sea, no se sabe la raíz de la que viene la palabra. De tal manera que cualquier persona que dé un significado al nombre está en realidad más explicando, está interpretando, está diciendo lo que él entendió. Lo que él entendió, ¿ya? O sea, lo que tendrá sus argumentos, pero no es realmente verídico que los nombres que vamos a ver aquí signifiquen lo que vamos a decir que signifiquen, porque todavía es debatible, porque no se sabe muy bien cómo están escritos. O sea, más bien dicho, se sabe cómo están escritos, pero no se sabe muy bien a qué se puede hacer referencia. ¿Ya? Ahora bien, el primer nombre que aparece aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer nombre que aparece aquí? Elimelech. Y de pronto alguno de nosotros ya le cae un par de palabritas de hebreas, ¿a qué suena? Mi poderoso es rey. Elimelech. Elimelech. Elí, ¿a qué suena? ¿A qué suena? A mi poderoso. A Dios. A mi Dios, a mi poderoso. Eli. Y Melech, rey. Entonces, fíjense, nosotros traducimos directamente, ¿no? Mi poderoso rey es al revés. Mi rey es Mi poderoso. rey, o el rey, es mi Dios. Mi Elí, mi Dios, Melech. O sea, es al revés. Melech, que es el sustantivo, o sea, mi rey, es mi Dios. Y aquí hay una duda, porque es un nombre muy poco conocido para la época. ¿Ya? Es un nombre muy poco conocido para la época, y algunos sugieren que en realidad el nombre tal vez pudo haber mutado de otro, porque en realidad en la época no hay mucho testimonio de que ese nombre haya sido común. ¿Ya? Porque eso se puede hacer, digamos, un rastreo, digamos, con la información que hay de la época, se puede ver qué nombres eran más o menos conocidos. Así como que si ahorita fuéramos al registro civil y vemos cuáles son los nombres más comunes de los nacidos en el 90, en el 80, en el 2000, así, se puede ver qué nombre era más común, y ahí vemos, ¿no? cuál es, ¿ya? María, o Luis, José,
Bueno, ahora son otros nombres. Ahora son nombres persas, árabes, turcos, etc. Entonces, ajá, claro. Ahora hay otros nombres, pero hay un, claro, Carmen también, bien lindo, ¿no? Pero tiene una buena raíz. Exacto. Entonces, fíjense, pero no se sabe de todos qué significa. Ahora bien, entonces decíamos, Elimelech, algunos dicen, puede ser que haya terminado en Elimelech porque tiene un nombre bonito, es un nombre decente, ¿no? Que se llama, digamos, que significa eso, ¿no? El rey es mi Dios. El rey es mi Dios. Ahora, hay una cuestión, que cuando los judíos de la época del Targum, o sea, del Segundo Templo y todo eso, comenzaron a interpretar el libro de Ruth, se comenzaron a preguntar por este tema de los significados. Entonces algunos decían, claro, es que está clarito que Naomi o Noemí, que significa placentera o vívida, llena de vida, llena de alegría, eso como que está con vida, ¿no? O con placer, que le da complacencia, eso significa Noemí, ¿cierto? Al final después le dice, ya no me digan Noemí, díganme Mara. Y Mara es amargura. Entonces ella dice, ya no me digan Naomi, díganme Mara. Y todos los intérpretes dicen, tiene sentido, claro, ¿ya? Orfa, por ejemplo, Orfa, en realidad no se sabe qué significa, pero los comentaristas le relacionan con una palabra en hebreo que es Oref. Oref, ¿qué significa? Nuca. O yugo. Oref es nuca. Y dicen, ¿por qué se llama, por qué Orfa está relacionado con Oref? Porque fue la que dio la nuca, dio la vuelta, porque fue la que regresó. Pero si somos lingüísticamente correctos, no se sabe si a ciencia cierta tenga esa raíz. Eso fue unas dos cosas que pueden ser un cognado, o sea, suenan igualitos, suenan similar, dijeron, démosle el mismo significado, y a la historia le hace sentido. Fíjense ustedes, ¿ya? Igual el mismo, el león, ¿cómo es? El maglón, por ejemplo, igual no se sabe muy bien qué significa, pero algunos sugieren que como en ambos nombres, ¿no? En maglón y kelion tienen esta terminación on, ¿ya? Que puede ser dos cosas. La una, que puede ser como un diminutivo, o sea, puede terminar en hito, en un diminutivo, o bien puede ser algún otro sustantivo propio, como tal. Entonces, por ejemplo, maglón significaría como el enfermito, ¿ya? Porque las raíces vienen como de enfermedad, estar débil, debilitado, ¿ya? Pero también hay otra raíz, comparando ahí en lenguas comparadas, por ejemplo, del árabe, que también significa dulce. Sería como dulzura, alguna cosa así, que significaría. Pero, como les digo, no se sabe. Pero, como les digo, los judíos se quedan con el enfermito. Dicen, claro, es enfermito porque al final se muere. ¿Me explico? Ya, y lo comienzan a interpretar así. Luego, con el kelión, o el kilión, como le llamamos acá, hay igual dos raíces. La una significa destrucción. Entonces sería como el destruidito. Ya, o la pequeña destrucción. Y dicen, también le calza el nombre porque este también termina muriendo. ¿Ya? Pero también, si es que analizan, hay otras raíces que podrían ser, que por ejemplo significa un utensilio pequeño, como una vasija. Entonces puede ser como de kelión, un utensilio pequeño. Pero también hay otra raíz que significa destrucción. Entonces, del pueblo judío, del Targum especialmente, escogió los nombres que tenían significado para la historia. ¿Ya? Entonces escogieron, ¿no? Kelión, la destrucción, sí. Entonces, claro, porque se muere, ¿cierto? Naomi, claro, porque era llena de vida, después la ¿cierto? Después del que el maglón, el enfermito, porque después se muere. Y resulta que con una persona no se cumple esto, con el Elimelech. Potencia de nombre. Claro, porque semejante nombre. Exacto, justamente cuando el pueblo no conocía al rey y ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Entonces, lo que algunos dicen es, posiblemente no se haya llamado Elimelech. Puede ser que se haya llamado Abimelech. Abimelech, ¿ya? Es una opción, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Porque es un nombre más común para la época, por un lado, y por otro lado, tiene más sentido con la historia. El rey es mi padre. ¿Ya? Eso significa Abimelech. El rey es mi padre.
de alguna manera lo intentan hacer, pero en realidad esa historia, esto de que puede haber sido Abimelech, en realidad es una conjetura. En realidad en ningún pergamino está eso testiguado. Ya, Elimelech es Elimelech. Y por eso les digo, estas interpretaciones a partir de nombres se pueden caer, como en este caso de Ruth. Entonces, aunque es muy, digamos, llamativo esto de ver qué significa, y ay, me cuadra con la historia, ¿no? No necesariamente. A veces, ¿por qué? Porque a veces hay momentos como en este, en donde no cuadra, y ahí la gente se pone creativa. Entonces ahí comienzan a explicar cosas y decir, no, es que y logran calzar algo, logran hacer algo, pero que no fluye de manera natural como con las otras. ¿Ya? Ahora, sin embargo, como decía Carmita, sí puede ser que tenga alguna referencia. Y es precisamente que mi Dios es rey, fue precisamente porque en la época no había rey. Entonces es una evocación a que de alguna manera esa persona era piadosa, tenía un anhelo precisamente de llamar al rey. En una época en la que el capítulo anterior dijo que todo lo malo pasó porque no había rey en esa. ¿Mm? Pero también he notado que hay nombres, o sea, que están sobre las personas que justamente las personas viven la antítesis del nombre. También. Entonces puede ser, aquí mencionan mi Dios es rey, o el rey es mi Dios, justo porque no lo tiene. Y justo porque no lo tiene, vive lo que vive, no comienza a tener hambre, sale a buscar en sus puertas dónde. O sea, también ver que no siempre los nombres describen la vida de las personas. Literalmente, ¿no? Claro. Puede ser la antítesis o puede no tener. Exacto, puede no tener nada en relación. Así que una vez más con esto vemos que el nombre no nos marca. Que como yo soy Josué, entonces tengo que ir a buscar qué tierra prometida conquisto. No, pues. Claro, evidentemente no. Tengo que dar 7 vueltas a la casa donde vivo para que... No, evidentemente no. Entonces, para que veamos. No, a la casa que quiera. Claro, Bueno, no, en mi caso, la Jessie me dice. Cuando nos casamos. hermano Exactamente. Josué, Sí, en, hermano Di. en un versículo también Noemí dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ajá, ¿Y Mara exactamente. qué? Mara significa amargura. De hecho, Miriam, la mamá de Jesús, María, que traducen, viene de la misma raíz. Ajá, Ah, ajá, María, es una amargura, sí. Fíjense que amargura, no tiene nada dolor, que ver. dolor, ¿no? Dolor. Amargura, amargo, el sabor amargo. Pero Sabor si la amargo. comparamos con María, también ella sufrió mucho, tuvo mucho dolor al ver a su hijo muerto de esa manera. También se le Pues puede sí, dar, digamos, ¿verdad? pero a la final resucitó y todo. O sea, no hay tal como tal la vida que le marcó amargura. Además que, por ejemplo, también decimos esto, porque a pesar de que ella dice, dígame Mara, ninguna vez más en la historia se le dice Mara. Ajá. Siempre fue Noemí. Es que luego Es que ya siempre le decían a mí que vino de... Claro, es que, por ejemplo, este cambio de nombre no es nuevo. O sea, sí ha habido gente que se cambió. El mismo Abraham, la misma Sara, el mismo Jacob, cambiaron de nombre y después se les comenzó a decir por su otro nombre. Pero ahí ya no. Pero ahí fue Dios que les cambió el nombre. Sí, Y en cambio no en mí, ella es la que se cambia. claro. Sin embargo, también hay otro, por ejemplo, a Jerobal, a Gedeón. Eso no le cambió Dios, le cambió la gente. Pero igual, después a veces aparece Jerobal, a veces aparece Gedeón. ¿A quién cambió? No, aunque ella dice, ya no me digan así. Noemí fue para siempre. ¿Ya? Entonces, con eso vemos una vez más que esto del nombre que tengamos no determina. No determina. Puede ser que nos haya inspirado mucho o que nos inspire de pronto en algún momento, pero no determina en realidad. No es ley, o sea, como que, todas las fulanitas o los fulanitos son así, ya se sabe. No, no es así. No es así. Ya no determina. pero a veces los nombres sí. A veces Claro, hay que los procurar. nombres sí Claro, ahora hay que influyen en la procurar vida de poner las nombres bonitos. personas. Claro, digamos, puede influir hasta cierto punto, pero no determina. No, No no, claro, determina. No pero determina. Yo les influyen. digo, por eso, exacto, por eso hay un chiste actualmente que dicen, ¿no? Si les van a poner a sus guaguas, a sus niños, nombres bíblicos, vean que sea coherente, porque la otra vez me robó Abraham, dice. Porque la otra vez me robó Abraham. Claro, entonces, para que veamos, no tiene que, no determina.
¿Ya? Y si tenemos un nombre bíblico, qué mejor. Y si no, pues no importa, no pasa nada. Ahí tenemos un montón de personajes del Nuevo Testamento que ningún nombre bíblico tenía. Felipe. Ya, es un nombre no bíblico del Antiguo Testamento. Ya, Andrés, para nada es un nombre bíblico. Ya, Timoteo, tampoco es un nombre bíblico. Marcos, no es un nombre bíblico del Antiguo Testamento. Y son discípulos igual. O sea, que no nos marquen. ¿Ya? Entonces, fíjense que, como les decía, ¿no? El tema aquí, por eso, a propósito, a veces, por ejemplo, ¿no? Hay nombres y tal, y es, ¿qué significará y tal más? A veces no hay que significar. Y como les decía, en últimas, los nombres de estos dos hijos parece que fueron más bien puestos Mahlón y Kelión, no por el significado, sino por la sonoridad. Porque Mahlón y Kelión se queda, suena, rima. ¿Ya? Es como Datán y Abiram. ¿Se acuerdan? Suena. ¿Ya? Entonces se queda ahí en el cerebro por la sonoridad que tiene más que por el significado. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces esto con Elimelech. Ahora, también Noemí, resulta que algunos sugieren que es un nombre acortado, que en realidad debía ser un nombre más largo. ¿Por qué? Porque Naomi es como que estoy diciendo, es como la primera parte del Elimelech. O sea, Eli es mi Dios y termina con Melech. O sea, el rey es mi Dios. Ahora Naomi sería como mi alegría, mi contentamiento. Y falta lo demás. ¿Sí me explico? Entonces, como que Naomi en realidad pudo haber sido algo así como, imagínense ustedes, Naomi, Naomi Av o Naomi El, o alguna cosa así. O sea, como que el Dios es mi alegría o el rey es mi contentamiento, mi complacencia. ¿Ya? Sin embargo, se quedó en Naomi. ¿Sí? Naomi. Entonces es un bonito nombre inmediato. Naomi. Ahora bien, más allá de los nombres, resulta que ya la historia, ¿no es cierto?, es muy... me faltó una, Ruth. ¿Qué significa Ruth? Y es la más controversial de todos los nombres. En realidad no se sabe qué significa. Hay algunas sugerencias, digamos, rabínicas que le relacionan con el verbo ver, lirot, por la raíz, que significa como la que veía, la vidente, alguna cosa así, pero en realidad hay otros que sugieren que más bien tiene que ver con otro verbo, porque en realidad es muy complicado rastrear la raíz de este nombre, que son tres letras, ¿ya? Y es muy complicado. Entonces, algunos sugieren, haciendo comparaciones con el lenguaje árabe, ugarítico y arameo de la época, digamos, de esa época, comienzan a hacer comparaciones y lo que dicen, sugieren es que puede haber significado o tener que ver con la raíz de saciarse. O sea, pero de saciarse literalmente, de llenar el vaso, de beber el vaso. ¿Sí? Ruth, no me acuerdo la raíz. Como de saciarse, ¿ya? Es una opción, pero igual una vez más volvemos con la protagonista, si se quiere, entre comillas, de esta historia, resulta que no se sabe bien cuál es el significado auténtico. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que no importa. Que no es por ahí en donde tenemos que indagar. El asunto es más bien interesarnos por la historia, ¿no es cierto? Ahora fíjense ustedes. Vamos ahora sí como tal a la historia. Primero nos ponen una época temporal. En la época cuando los jueces juzgaban. Eso ya nos tiene que dar un montón de información. La época en donde la calidad moral, si se quiere, bíblica de la gente estaba por los suelos. Había un momento como vimos todo el libro de jueces, ¿no? Había un momento en donde Dios levantaba a algún juez, un libertador, y liberaba a la gente, les andaba bien, se moría esa persona, otra vez volvían a pecar, otra vez volvían a hacer lo mismo. Levantaba luego Dios a otra persona, andaban bien mientras vivía esa persona, moría, otra vez lo mismo. Entonces, eso es como que la historia de los jueces. Y más que nada, lo que veíamos es que la historia de los jueces es el preámbulo a la entrada o la vigencia del rey, de la figura del rey de Israel, que el rey por autonomacia, digamos, de antonomasia de Israel es David, el rey David, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense ustedes, dice que aquí un varón de Belén de Judá, ¿cierto?, fue a peregrinar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. Y desde aquí la perspectiva judía le achaca mucho a Elimelech. ¿Ya? Estos son los comentarios, digamos, de la forma de interpretar que tuvieron los judíos del siglo II antes de Cristo, o sea, de la época del Targum, ¿ya? Del comentario más grande que se hizo. Entonces dicen, ¿por qué Elimelech? Y pues la pregunta es, ¿por qué si eran de alguna manera piadosos, alguna cosa así, terminan muriendo?
Es la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿cierto? ¿Por qué mueren? Entonces, a veces la perspectiva, la forma de entender la palabra, la Biblia judía, es la más sencilla. Entonces, si arriba nos dice que comenzaron a migrar porque había hambre, ¿no es cierto? Y se fueron a una tierra extranjera, además, ¿qué pasó? Se casan con extranjeras sus hijos, resulta que están todos los ingredientes para que Dios los castigue. ¿Sí me explico? Entonces, por un lado, algunos sugerían que, por ejemplo, porque hay dos muertes, ¿cierto? La una, la muerte de Elimelech, y la otra, la muerte de los hijos. Entonces, dividiendo. ¿Por qué muere Elimelech? Y ahí es donde viene la creatividad, si se quiere, explicativa de los judíos de la época. Si yo les dijera solo estos datos de aquí, veamos, para que veamos cómo es que funciona la cosa, para que veamos que, digamos, no hace falta ser teólogo para ser creativo, ¿ya? Les doy estos datos. Había un hombre que se llamaba Elimelech, tenía una mujer y 2 hijos, ¿ya? Había hambre en esa época, en la tierra, y este hombre con su mujer y sus 2 hijos fueron a los campos de Moab, o sea, migraron. Dato geográfico, los campos de Moab en la época, y digamos, en general es una región geográfica con riego, o sea, fértil y demás. O sea, es muy probable que digamos, que se hayan ido allá porque allá sí había agua. O sea, no habría, o sea, de que había pasado una sequía, ¿ya? Y allá sí habría campos regados y podían cultivar y vivir, ¿de acuerdo? Si tenemos esos datos, no tenemos más, la pregunta que nos haríamos es ¿Qué hacemos, señor? ¿qué hacemos, digamos así, pero nosotros, como para entender por qué Elimelech migró y por qué Elimelech después muere? O sea, Elimelech migra por el hambre, ya está. Pero, después, ¿por qué muere? Y tenemos estos datos. ¿Qué dirán ustedes? Y entendiendo que de pronto, o suponiendo que la muerte de Elimelech es un castigo, ¿no? Entonces, la pregunta en sí sería, ¿qué creen ustedes que hizo de mal Elimelech para que haya muerto finalmente? Separarse de la tribu de Israel. La Separarse. separación. Ajá. ¿Qué más se les ocurre? Creo que había entregado con sus hijos a la Mónica. Ya. Exacto. Porque aceptó la separación de la tierra no tanto porque igual después lo hicieron por ordenanza de Dios, Ajá. como fue el pueblo. Exacto, Abraham también, Isaac, Abraham, migraron, muy bien. O sea, ajá, ¿no es cierto? Fue a verse mezclado. Fue por haberse permitido los casamientos con las mujeres. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más se le ocurre algo más? Si tuviéramos solo estos datos, la pregunta es, ¿por qué Dios le castigaría con A mí se me ocurrió que como bajaban o subían las montañas para cambiarse del lugar a donde estaba. Yo me imaginaba cuando la leí por primera vez es que le dio un ataque al corazón y desapareció porque no dice ni por qué. Claro. Lo siento, pero yo me imagino que fue el cansancio, como cuando ahora teníamos, ¿no es cierto? El calor en el carro y la sed. A lo mejor eso también podía haber sido, ¿no? Porque no. Ajá, es una muerte natural, ¿ya? O sea, la gente se muere al final. Porque Bien, también es el otra. ejemplo de Marión y Cañón, el león tampoco dice Tampoco dice de qué se murieron, que se ni por qué se murieron, solo dice que se murieron. Ahí está. Pero fíjense ustedes, esta precisamente es la curiosidad judía en realidad. Que no les basta, o sea, no se sacian con decir, te murió, o sea, si no te cuentes por algo. Me explico. O sea, si no cuentes por algo, o sea, no es relevante para la historia. Saber por qué o de qué se murieron, o de cuántos años, o qué sé yo, o teniendo cuántas tierras se murieron, no importa. Sin embargo, sí, gracias. Sin embargo, la expectativa, digamos, judía de la época es el preguntarse por qué se mueren. ¿Y saben por qué? Porque precisamente a propósito de la época de los jueces y demás, que no había esta conciencia de cuerpo, esta conciencia de pueblo, de 12 tribus y todo lo demás, le acusan a Elimelech de eso. Porque al parecer, Elimelech hace todo el razonamiento, sabiendo toda la historia. Y dice, a ver, vos, al parecer, una persona importante en su pueblo. Y Noemí, vuelve a su familia. De lo que se supone que Elimelech era de la misma categoría. Era una persona importante. O sea, es una presunción, pero están ahí razonando así nomás, conectando las cosas. Después dice, sí,
Elimelech entonces era una persona poderosa que para la época podía estar en capacidad de migrar, porque también es otro dato. Las personas que no tienen plata no migran. Para poder haber migrado, tuvo que haber tenido los recursos suficientes para haberse trasladado con todas sus cosas, con su mujer, sus dos guaguas, y además asentado en una ciudad extranjera. Debió haber tenido dinero. O ni tanto, porque podría salir como ahora, por ejemplo, ubicándonos con los venezolanos que emigraron de su tierra y no tienen dinero. Claro, pero llevan algo siquiera, no salen así. Así. Si de repente algo piden, Claro. algo, Claro, algo se necesita para poder migrar, así sea lo mínimo. Y para trasladarse con su mujer, sus dos hijos, se sobreentiende, y porque también Booz era una persona que tenía renombre, digamos, se dicen, era una familia más o menos de estatus, de una familia rica, dice. Entonces, aparte que pudo migrar, entonces lo que dicen, ¿y por qué le achacan la muerte a alguna variante judía? Lo que dicen es, lo que pasa es que como hubo hambre y este huye, no fue solidario. Es lo que concluyen. Pero fíjense toda la construcción, ¿no? Por eso digo, son muy creativos, se fijan en todos los detalles. El tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Exactamente, exactamente. Tal cual. O sea, más allá de lo que haya pasado, el asunto que les quería mostrar es cómo el pueblo judío pensó al respecto. ¿Ya? Y fíjense, ya les digo, no se tiene detalles. Lo que tenemos es la historia y ya está. Y a alguien se le ocurrió preguntarse por qué se murió. Y comenzaron a pensar. Y comenzaron a ver los datos que les digo. Entonces dijeron, la única forma por la que Dios pueda castigar a alguien matándole es por no haber sido solidario, por no haberse quedado. Vos se quedó. Y se da cuenta que vos eres una persona generosa de alguna manera. ¿Me explico? Entonces, lo que ellos concluyen es esto, que tiene sentido, digamos. Tiene algo de sentido. Y respecto de Mahlon y Kelión, ¿por qué mueren? Ahí sí lo que decía Lilibet. Porque se casaron con una mujer extranjera. Eso está más fácil. Porque se casaron con una mujer extranjera, Dios en algún momento dispuso y se murieron. Y ya está. Entonces, fíjense, de ella se comienza a extraer un montón de enseñanzas, ¿no? El tema de, aún en un momento de crisis, no es bueno salir huyendo uno solito con la familia. Siempre es bueno echar También a ver puede a ser de que Melec no consultó a Dios. No consultaba. Exacto, no consultaban. Ese es el asunto. Ese es el asunto. O sea, ya les digo, a esta explicación judía de la época del Targum se le puede hacer un montón de observaciones, que es lo precisamente usted hace. O sea, tiene sentido, pero puede haber sido cualquier otra cosa. ¿Ya? Y lo que les quería decir es precisamente eso. O sea, lo que les quería mostrar es que muchas de las interpretaciones judías parten de esto, que es a veces lo que se enseña como que si fuera verdad. Les digo, porque muchas de estas cosas cuando uno por lo siguiente les hacía este ejercicio, porque muchas veces cuando uno comienza a estudiar, por ejemplo, y esto les quería comentar, no es lo mismo cuando uno comienza a estudiar el Nuevo Testamento que el Antiguo. Por lo siguiente, del Antiguo Testamento hay muchísimos más material académico, serio, incluso tradicional judío especialmente. Y además, lastimosamente, en el ámbito de raíces hebreas o como quieran llamarlo, hay una falsa idea de que porque es judío, debe ser verdad. O se le asume una carga más de verdad. Entonces resulta que alguien encontraba este tipo de cosas y comienza a decir, eso pasó. O sea, por eso fue. Y se arma toda la enseñanza a partir de una explicación de hace mucho tiempo. ¿Me explico? Que puede tener sentido, como este. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Pero a ciencia cierta dice la palabra, no, no lo dice. Pudo haber sido porque en realidad no había rey en la época y cada cual le hizo lo que sea y listo, fue. ¿Ya? Y se murió porque se murió. O se murió porque era muy viejito, qué sé yo, salió con las últimas, qué sé yo. ¿Ya? Por último. Porque no dice tampoco No la dice, edad. exacto, no dice, se fue joven, se fue, no se dice. No dice. Entonces, fíjense ustedes. ¿Ya? Y esto quería hacerles a propósito para cuando leamos, estudiemos la Biblia, no nos comamos del cuento. Especialmente cuando viene del lado de, es que leí en el Targum, ya, pero el Targum es también una explicación como cualquier otro, no es palabra de Dios. Y lo que ahorita les comenté de esto de la solidaridad es de Targum y de un libro que se llama Ruth Rabá.
que es una explicación del libro de Ruth, pero es judía de esa época. Y no voy a decir yo ahora que eso fue lo que pasó. ¿Me explico? Pero no faltará quien haya leído esos dos libros, o esa partecita, y haya dicho, eso pasó. Es muy diferente. ¿Ya? Entonces, lo que yo quería hacer precisamente es el ejercicio para que veamos cómo es que funciona la mente humana al momento de presentarse de la palabra de Dios. ¿Ya? Que no está mal el tema de curiosidad, de preguntarse por qué. ¿Ya? Y ver a la vez a dónde puede terminar cuando alguien se pregunta de una manera, digamos, así, tal, y se encuentra con una respuesta ya dada y no la cuestiona y la toma como que si eso fuera verdad. ¿Sí? Entonces, fíjense, este libro de Ruth además sirve mucho para este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense, el hecho haya pasado lo que haya pasado, es que estos se murieron. Y queda, fíjense ustedes, queda una mujer desamparada, dice, ¿no? Con sus dos hijos, y queda una mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea, fíjense, en principio la protagonista aquí sería Noemí, no Ruth. Fíjense ustedes. Y además hay una cosa bien interesante en el lenguaje, porque aquí, fíjense ustedes, aquí estos dos hijos que se le mueren, ¿no es cierto? Para haberse casado, se supone sí, que son unas personas, no eran niños, no eran niños, eran grandes. Que tenían algo que ofrecer. Y que tenían algo que ofrecer, exacto, o sea, ya no eran niños, no eran adolescentes, ya eran hombres. Sin embargo, cuando en el versículo 5 dice que se quedó desamparada de sus dos hijos, no aparece la palabra banim, que debería ser la palabra que aparece para hijos. Aparece la palabra yeladim, que es la palabra que se utiliza para decir unos niños chiquitos, unos jovencitos. Entonces, lo que está describiendo desde la perspectiva de Noemí. Por eso les decía que la redacción nos hace, digamos, empatizar mucho con el personaje. Porque aquí nos está diciendo básicamente así. Y murieron también los dos hijos, los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos pequeños, fíjense, y de su esposo. Entonces, a cualquier persona que haya pasado por algún evento semejante, le va a llegar, se va a sentir identificada con la... Es decir, yo también perdí, o yo sé lo que se siente perder al esposo, o yo sé lo que se siente perder, no sé, a un hijo, lo que sea, se va a sentir identificado, o yo sé lo que es perder a alguien amado, lo que sea. Y más que nada por la palabra que utiliza, ¿no? No dice, y se murieron sus dos hijos, dice, se murieron sus dos pequeños. Es una forma muy, muy delicada, muy tierna de describir la situación. ¿Ya? Y esto, como les decía, es apenas del inicio, ¿ya? Apenas del inicio. Hay un pequeño dato en el versículo 4 que dice, ¿no?, que habitaron allí unos 10 años y no se sabe bien 10 años a partir de dónde. Algunos sugieren que vivieron 10 años en total, ¿ya? En total, desde que migró Elimelech, vivieron en total 10 años, y hay otros que, como dice, que ya tomaron a estas mujeres, ¿cierto? A Ruth y a Orfa, ¿cierto? Y después dice que habitaron 10 años, algunos sugieren que en realidad habitaron los 10 años se cuentan desde que se casaron los hijos. O sea, que estarían casadas 10 años. Habrían estado casadas 10 años y a los 10 años de casados murieron. Y aquello de la paciencia de Dios, de los 10, del número 10. También puede ser aquello. O sea, lo que dice Carmita es que el número 10 en la Biblia está relacionado con la paciencia, con el tiempo en el que Dios responde una oración, etc. Sí, el Pero número también 10. podríamos preguntarnos, pero si estaban casados 10 años, ¿por qué no tuvieron hijos? Exactamente, muy bien. Eso es lo que se le achaca a la segunda forma. Porque en 10 años debió haber habido algún intento de hijo, alguna cosa. Y no lo hubo, a menos que hayan sido, digamos, estériles, alguna cosa así, pero no se dice. No se dice. Entonces, lo que parece ser más coherente, y cuando uno se encuentra en esta encrucijada, siempre hay un principio. La respuesta más fácil suele ser la correcta. Entonces, ¿qué es la más fácil? Que en realidad los 10 años fue el tiempo total que habitaron afuera, digamos, en total, y que se habrán casado por el año 7, 8, digamos, que estuvieron poco tiempo casados y se murieron. Por eso es que ella, Noemi, les dice al final, más adelante, ¿no? Les dice, yo ya soy vieja y ya no les puedo dar hijos. Para ustedes que se casen con ellos. Vayan y busquen marido, les dice después. Y ahí va el tema de no, yo te dejo, no, yo te dejo, no, yo me voy. Y tal. Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes que este libro de Ruth nos ha dado y nos va a dar, creo yo, Dios mediante, un montón de herramientas muy interesantes para comprender la historia, para aprovechar, digamos, para aprender tanto de la historia, el mensaje que nos deja y también algunos otros detallitos ahí. Como les digo, ya desde la siguiente, el resto del capítulo 1 va a tener algún aspecto más poético que lastimosamente se ve más en hebreo, pero es más poético. Especialmente, ya les digo, esta frase de
que le dice Ruth a Noemí, de tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y donde quiera que tú te entierres de ahí, yo quiero estar enterrado. ¿Ya? Todo aquello es una forma muy poética de cómo lo dicen en hebreo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí básicamente. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta, y Dios mediante ya continuamos con lo siguiente. Del 6 al 22 del capítulo 1 de Ruth. Ermita. Bueno, yo me quedé pensando en el nombre Abimelech. O sea, aparentemente es un nombre, como dicen, que no concuerda con la época, justamente cuando el pueblo no tenía en cuenta a Dios en hacer lo que hacía. Entonces el padre de Abimelech, eh, eh, voy a pensar que pues este sí era un temeroso de Dios, porque en toda generación Dios siempre se ha guardado un remanente. Entonces se me viene que el padre de Abimelech, viendo todo el desorden que había en la nación, ¿no? Él tiene un anhelo y pone a su hijo Abimelech. O sea, el rey es mi Dios, o sea, Elimelech, perdón. Entonces, el rey es mi poderoso, mi Dios, ¿no? Entonces, pero él tiene como esperanza en medio de todo el desastre. Y luego me viene Éxodo 26, donde Dios dice que él hace que la iniquidad de los padres sobre los hijos, o sea, Dios está vigilando ahí, ¿no? Pero también dice que hace misericordia, bueno, y vigila hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero también dice que él hace piedad a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, quizás esta oración puesta en el nombre de Abimelech, Dios va a responder que en la cuarta generación nace aquel que Dios escogería para poner su voluntad en él y nacer David, y que va a ser el símbolo de lo que Dios va a prometer en cuanto a que siempre haya alguien que se siente en su trono y finalmente sería Dios mismo gobernando y Dios mismo siendo el rey. O sea, como que aunque parezca fuera de lugar, capaz que tiene más sentido y más lugar para toda la historia. Sí, exactamente. Sí, y lo que también a mí me pareció es precisamente que no hay que denigrarle al Elimelech por haber migrado, porque en realidad fue algo que hizo Abraham, hizo los patriarcas cuando se encontraron en la misma situación. Y de hecho, lo que se aprendía en ese momento, ¿se acuerdan cuando veíamos esas partes? Es que cuando en algún momento se vuelve la cuestión muy difícil, migrar siempre es una opción. O sea, y no hay que hacerlo, digamos, tercos o necios, ¿no? Como para aferrarse a la cosa si la situación está complicada. O sea, si la situación está muy complicada. Hay veces que Dios mismo dice, por ejemplo, en la Judea, no huyan a los montes, o sea, salgan. O sea, pero siempre y cuando que tenga el respaldo de Dios, ¿no? Y no sea por una lógica humana, porque obviamente no le va a ir bien. Y el hecho de que los hijos se casaran con extranjeras, no precisamente se le puede también achacar toda la responsabilidad, ¿no? Porque sabemos que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, tuvieron la misma instrucción de los padres y Esaú escogió otra cosa. Exactamente, tal cual, tal cual. Entonces, eso justo lo que vemos es que las conjeturas que podemos sacar, y digamos, es interesante lo que pasa, porque fíjense ustedes que estamos diciendo por qué la interpretación judía tradicional no cuadra. En otros lugares, en cambio, solamente se repite y se asume. Es que el Targum dice y es ley, y no necesariamente. ¿Ya? Entonces, fíjense que es bueno cuando nos cuestionamos eso, y de esa misma va. Y más allá de eso, lo que se ve es, digamos, que hay un mensaje más allá, y es lo que les quería decir, ¿no? Cuando a veces uno se entranca en esto de que murió, pero pudo haber sido de eso, no puede haber sido del otro, pues, y cuando comenzamos ahí a dar la vuelta y uno con otra idea más ingeniosa y otro con otra más, de alguna cosa así, por lo general cuando uno se da las vueltas de ahí, el asunto no está ahí, o sea, el asunto no es ese el asunto. Si uno no encuentra soluciones, que ahí, por ahí no va la cosa. Habrá que ver qué mismo quiere decir. Entonces, cuando salimos de este tema de por qué se murieron, vemos que el asunto está apuntando no a la muerte, sino a Naomi. Porque el resto de la historia se enfoca en Naomi, Naomi. No, en los 2 hijos. Los 2 hijos ya se murieron y ahí quedó. Donde se enfoca la historia es en lo demás, en lo que sí. Entonces, como para no meternos mucho. Pero lo hice a propósito para que veamos cómo es que funciona. Cómo funciona nuestra mente. Cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan las interpretaciones que hay alrededor de la Biblia. Entonces, fíjense, ¿sí? De eso. Muy bien, entonces tal vez tenemos alguna otra pregunta por aquí, por allá, hermanos, hermanas.
Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta por ahí? ¿No? Entonces creo que podemos ir terminando la grabación. Bendito Dios.